Buenas tardes, mi nombre es Rodríguez Andrea y mi compañera Liz Rekowski. Juntas realizaremos esta jornada que denominamos el derecho a la obligatoriedad, un camino hacia la inclusión. A partir de la ley 1420 se plantea la obligatoriedad como uno de los pilares fundamentales para la conformación del ciudadano argentino. A partir de ahí, el Estado pasa a ser el principal agente educador. Luego, este tema, este gran pilar, ha tenido diferentes disputas políticas e ideológicas con diferentes matices. Pero nosotros nos centraremos en el periodo que va a partir de 1983, al finalizar la dictadura militar y con el inicio del gobierno de Alfonsín. Este gobierno ha sorteado diferentes obstáculos y se ha propuesto desentramar, desarmar las huellas culturales que dejó la dictadura, entre otras cosas, y quería marcar una gran diferencia en contra del autoritarismo y de esa manera legitimar todas las decisiones que tomara. Puso el foco en generar una idea de que la educación era importante. Para eso convocó a un congreso pedagógico nacional que buscaba de alguna manera formar el hombre democrático. Y bueno, de esta manera también eliminar la situación educativa heredada que era el autoritarismo. Sin embargo, no logró demostrar con sus acciones políticas que fueran una línea distinta que el gobierno de facto, sino que tuvo una continuidad con un modelo capitalista liberal. Y esto se vio reflejado en que se favorecía a algunos sectores y profundizaba las desigualdades. A su vez, los sindicatos se fueron fortaleciendo, se fueron reorganizando y durante este gobierno mostraron grandes fortalezas en paros y en una marcha que se denominó la Marcha Blanca. Este gobierno no se llegó a concluir ya que Alfonsín renuncia previamente, pero continúa una línea democrática, digamos, desde el voto, con otro gobierno, del cual nos seguirá contando la compañera Liz. Con la ponencia vamos a continuar en el año 1989, que es cuando asume la presidencia de la Nación Carlos Menem. Sí, y también que muchos y muchas de ustedes hicieron lo mismo que yo. Durante este gobierno se produjeron profundas reformas, no solo económicas, sino también educativas. En cuanto a lo económico, el gobierno se cobijó bajo el neoliberalismo mediante las órdenes del Banco Mundial y del FMI. Estas dos instituciones intervinieron en la economía de nuestro país, generando las siguientes consecuencias: la privatización de empresas estatales como YPF y Aerolíneas Argentinas, que son por ahí los casos más recordados, acuerdos multilaterales de inversiones, desregulaciones financieras, la convertibilidad, liberación de los mercados en cuanto al campo educativo. Durante el año 1993 se promulgó la Ley Federal de Educación número 24.195. Con esta nueva ley se extendió la obligatoriedad de 7 a 10 años, la educación inicial, los 7 grados de la educación primaria y los 2 primeros de la educación secundaria, reagrupados ahora en una educación general básica, EGB, y polimodal. Asimismo, se redujo el presupuesto, se flexibilizaron los contenidos, creció el sistema privado y se cerraron cursos y escuelas. Estas medidas profundizaron la desigualdad y la educación, cambió su discurso democratizador por conceptos propios de la economía como equidad, calidad, eficiencia y eficacia, competencia. Estas reformas fueron resistidas por gran parte de los docentes y los gremios. Las provincias empezaron a tener dificultades para pagar los sueldos, que ya venían en decadencia, lo que desembocó en la demanda.
al Estado Nacional por parte de la docencia en general, responsabilizándolo del desfinanciamiento educativo. Ello llevó a que se instalara una carpa blanca frente al Congreso como método de lucha que duró aproximadamente 1000 días. En el año 1999 aparece una nueva figura política asumiendo el rol de presidente elegido democráticamente, que es Fernando de la Rúa, pero no llegaría a cumplir con su mandato de 4 años, ya que 2 años antes de culminarlo renuncia. ¿Por qué? Debido a la profunda crisis heredada del menemismo, más la economía que seguía cayendo, seguía teniendo consecuencias terribles para el pueblo argentino. Aumentó mucho más el índice de desocupación, creció el empleo informal, endeudamiento, recesión. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias para el sistema educativo? Se redujo el 32% del presupuesto, lo cual es muchísimo para cualquier presupuesto de cualquier repartición estatal. Se dejó de pagar el Fondo de Incentivo Docente, el FONID, no sé si les suena, pero en la actualidad sucede lo mismo. Falta de inversión en estructura edilicia escolar. Los salarios docentes comenzaron a ser pagados con bonos, con tickets o en ese momento lo que eran las cuasimonedas como lecops y patacones, lo cual intensificó los reclamos. Pero lo que colmó el vaso fue la medida que tomaría unos días antes de su renuncia el presidente, basado en su asesor y entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que fue la restricción de retiro de dinero en efectivo de los bancos con límites semanales de hasta $250. Esto generó pánico financiero, que era justamente lo que querían evitar, y ello derivó en el corralito. Luego de esta renuncia tuvimos 4 presidentes en 4 días. Duhalde, que es el cuarto, finalmente asume y llama a elecciones un año después de asumir. En el año 2003 asume Néstor Kirchner como presidente de nuestra nación. En el año 2006 promulga una nueva ley de educación en la que el sistema educativo vuelve a la vieja modalidad, pero repartido en 6 años de primaria y 6 años de secundaria. Con esta nueva ley, el secundario pasó a ser obligatorio, pilar primordial para la formación de jóvenes y adolescentes. Esta gestión de gobierno y con los mandatos también de Cristina se buscó incluir a los que estaban afuera del sistema, sacarlos de la intemperie, tratar de equiparar las desigualdades. Uno de los programas llevados a cabo fue el de Conectar Igualdad, pero bueno, no me quiero ir de tema porque si no podemos estar toda la tarde charlando sobre ello. Entonces, volvamos a lo nuestro. ¿Por qué es tan importante la obligatoriedad y quién garantiza que esos derechos se cumplan? Bueno, como postula el autor Eduardo Rinesi, y lo citamos textual, como se puede ver en la filmina, todo este movimiento de inclusión del sistema social en su conjunto, de las oportunidades de trabajo, de las oportunidades de consumo, de bienestar, de oportunidades que no deberían conocer reservas ni exclusiones, de usufructuar el tiempo libre, disfrutar de las vacaciones, de acceder al mundo de la cultura y el arte, a garantizar para todas estas posibilidades es a lo que se llamó en estos últimos años argentinos incluir. Entonces, el Estado debe garantizar que cada individuo pueda disfrutar todas las posibilidades nombradas anteriormente, pero sin transformarnos en objetos de inclusión y sin dejar de ser sujetos de derechos. En la actualidad, la obligatoriedad tiene una contracara y es que el sistema educativo está siendo llevado hacia la mercantilización. Las élites están presentes en la formulación de los diseños curriculares y buscan así difundir el nuevo paradigma que patrocinan. ¿Cómo? Auxiliándose bajo diferentes ONGs gubernamentales. Los objetivos principales de este grupo minoritario de personas son: primero, la formación de recursos humanos consecuentes a las nuevas demandas del mercado. Segundo, ampliación de la rentabilidad con el Estado como principal demandante. Tercero, promoción de ideas, valores, entre otros,
como cosmovisión de un colectivo que legitima su política mercantil. El histórico que hicimos en esta jornada nos permite visualizar de una forma clara el valor que le han dado los diferentes gobiernos a la obligatoriedad. Nosotros, los que ocupamos las aulas y acompañamos a la comunidad educativa, son los que damos un valor a los derechos, los visualizamos y lo hacemos parte de un colectivo. Es un desafío reversionar el significado de lo que es la obligatoriedad y que sea parte de una inclusión, teniendo en cuenta de que muchos de los espacios que habitamos son muy vulnerables y somos quienes podemos seguir generando, garantizando a una ciudadanía democrática, donde el acceso, la permanencia y el egreso sea un ejercicio de derechos pleno. Nosotros tenemos que reversionar la historia y establecer una soberanía pedagógica que nos permita reconocernos como actores políticos.